Volvemos a las cocinas de la Escuela de Hostelería de ayer. Hoy empiezan esas jornadas de la caza, una materia prima pues que algunos rechazan por su fuerte sabor. Yo no lo entiendo, pero bien preparada, Aurora, es una delicia. Y tanto, María, yo estoy de acuerdo contigo. Este es el resultado que presenta el plato que cocinábamos en la primera conexión, que se nos había quedado así un poco a medias. Descubrimos el pastel, nunca mejor dicho, y este sería su aspecto. No me digan, por Dios, que no es apetecible. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo plato de la tarde, perdiz en salmís. Perdiz en salmís. Vamos a empezar con los ingredientes. Tendríamos aceite, cebolla, zanahoria, sal, harina, pimentón, vino, caldo de carne, la perdiz ya troceadina, como veis en la sartén, la prubitina, pero qué bien vas a ver, y la guarnición, castañas, patatas y, bueno, decoración. Sería la guarnición, la vamos a hacer a base de patata frita, patata panadera frita, setas del bosque y castañas. Bueno, comenzamos. Por favor, cocinero, primer paso, ¿cuál sería? En primer lugar, lo que hacemos es pochar las verduras. Pochamos la cebolla y la zanahoria la zanahoria, ¿vale? Añadimos un poquitín de sal para que vayan soltando la humedad. Al principio sería este y nos va a enseñar Sergio ahora el resultado, una vez que lo tengamos. Porque claro, es un plato, me comentabas, complicado en el sentido de que es un poco largo, nosotros no disponemos del tiempo suficiente para poder presentarlo, digamos, o ofrecerles el plato, digamos, en su totalidad. Y es una perdiz en salmís cocinada a la manera tradicional. Me comentabas que es muy guapo, ¿no?, de presentar si tuviésemos todo el tiempo. Es un plato muy tradicional de cocina de caza que utiliza para ligar la salsa, utiliza los hígados, los huesos, el tuétano del animal. Se puede hacer, es un plato generalmente de aves, se puede hacer con liebre y ya en raros casos con caza mayor. Recordando un poquitín por la historia de la caza, de cómo cocinamos este tipo de carne. La caza de ave, la carne de ave, ¿cuál sería su preparación? Porque aquí tenemos truco, como en todo, el truco del almendruco. Antes la caza de plumas se dejaba faisandar, envejecer. Se dejaba envejecer durante bastante tiempo para que fuera ablandando la fibra y fuera transformando el sabor. Se dejaba envejecer sin eviscerar. De hecho, cuando se compra caza, muchas veces veréis que la caza de pluma viene sin desplumar, viene entera. Incluso las liebres también se dejaban envejecer más tiempo. Pero hoy en día, como casi toda la caza que se comercializa en restaurantes es de granjas, están criados de otra manera, pues ese envejecimiento es menor. ¿Qué estamos viendo ahora, Víctor? ¿Cuál es este paso? Este paso es uno de los más importantes de la salsa. Nosotros tenemos la perdiz, que si queréis os la enseño. Sí. La perdiz, una vez que la tengamos limpia, quemadita, lo que hacemos es retirar la carcasa, las carcasas, las vísceras, corazón, hígados, etcétera, y sangre. Y lo que hacemos es hornear al mismo tiempo tanto la pechuga y el muslo como las carcasas y los hígados. Bien, una vez que los tengamos horneados, obtenemos esos huesos tostados que se añaden a las verduras. Estos huesecinos de aquí que antes decía yo que apetecía cogerlos como un pinchín. Sí, exactamente, pues esos huesos son los que luego, una vez triturados y esas vísceras trituradas, van a espesar la salsa. Como vimos antes en el pastel, el hígado es un espesante, y los hígados de ave también espesan esa salsa. El problema de estos platos, que se elaboran con ligazones a base de origen animal, es que no pueden hervir porque en ese caso se cortan. Entonces lo que ayudamos, le metimos un poquitín de harina para evitar que se corte esa perdiz. Está Sergio metiendo ahora la perdiz y va a sacar la otra que teníamos asada para que veáis. Tiene que coger muy poco color para que no se seque, porque esta carne en particular, si se pasa demasiado tiempo, resulta muy seca. ¿Cuánto tiempo tenemos que meterla en el horno, por lo tanto? Unos 10 minutos a 180 grados, a una temperatura un poco baja. Lo suficiente para que se haga un poquitín, que coja consistencia, para luego terminarla en la salsa. Es importante para la gente que está en sus casas si quiera animarse, que no se pase mucho la carne de la perdiz en el horno, que si no se seca. De toda la caza en general, Por eso es conveniente dejarla siempre poco hecha porque tiene tendencia a secar. Víctor, ¿cuánto éxito habéis tenido en el día de hoy, que han empezado estas jornadas que se han iniciado
porque vamos, visto lo visto, imagino que ha sido bastante el éxito. No estuvo mal. El día gordo va a ser el jueves. El jueves ya tenemos un montón de reservas y me parece que vamos a tener que decirle a la gente que no, a mucha gente. Bueno, seguimos. Seguimos con el plato. Mira, ese es el resultado de la salsa después de pochar y añadir los huesos tostados en el horno y después de pasar por la turmis. Ese sería el resultado. ¿Vale? Veis que tiene un colorín, el propio de la sangre, de las vísceras, el espesor del tuétano y del tostado de las verduras y de los huesos. Una vez que la trituramos, la pasamos por el chino, por un colador, para obtener esta salsa. Añadimos la perdiz que teníamos medio hecha en esa salsa y la terminamos. Esto tiene que ser a última hora, precisamente por lo que os comentaba antes, evitar que la salsa se corte. Y ahora vamos a preparar la guarnición. A toda esta carne de caza le va muy bien los frutos del bosque, frutos rojos, sabores ácidos y dulces al mismo tiempo, fuertes, las setas de bosque, castañas, etcétera. El maridaje que se comenta, que se suele decir, ¿no? El contraste de sabores, ¿no? Esto es importante. Exactamente, especias como pueden ser pimienta, condimentos o hierbas aromáticas como puede ser romero, tomillo, enebro, clavo, etcétera. Sabores fuertes, porque en este caso no desvirtúan la carne, en este caso acentúan los sabores. Vamos emplatando, Víctor, a ver si nos da tiempo antes de irnos. De base, vamos a colocar encima las castañas. Perdiz sobre patatines también. Oye, lo de perdiz en salmís, el salmís es la salsa. La salsa, es la denominación. Ya te digo, se puede hacer con perdiz, se puede hacer con pichón, se puede hacer con casi todas las aves. Esto tradicionalmente lo que se hacía era presentar en la mesa, los camareros presentaban con una prensa. Comentabas, yo te preguntaba, ¿por qué ha calado, por qué caló siempre también el comer caza en nuestra región? Me comentabas que porque no había nada más. No había nada más. Era tan fácil como salir al monte y pegar 2 tiros. Pegar 4 tiros, como me comentabas. Y ahora, sin embargo, fíjense, se ha colado en nuestra cocina, la aligeramos y el resultado son platos deliciosos y desde luego apetitosos. Qué fame. Gracias, Aurora. Última parada hacemos ahora en las cocinas de la Escuela de Hostelería de Ayer. Seguimos preparando platos en los que la caza es la protagonista, que es una cocina perfecta, por cierto, para los días de frío y además sabores, oye, que no comemos todos los días. Aurora. Pues así es, porque no todos los días, por ejemplo, comemos ciervo o comemos perdiz, que cocinábamos en la anterior conexión, por poner un ejemplo. Ahora nos toca así, ciervo. Tenemos los nombres de estos platos son un tanto complejos a su vez. Vamos a cocinar lomo de ciervo breseado, que no braseado, breseado, con manzana en sidra. Tela, ¿eh? ¿Qué es bresear? Bresear significa colocar en un recipiente con la carne o el pescado que se vaya a realizar con hortalizas, con una gotina de líquido, tapar para que se haga con su propio jugo y luego hacer muy lentamente en el horno. Bueno, pues vamos allá, vamos a cantar los ingredientes. Aceite, zanahoria, cebolla y puerro. En especias que tenemos ahí, perdona Víctor, esas especias. Perejil y tomillo. Perejil, tomillo, sal, el lomo de ciervo, como no, también pimienta. Esto que ven en pantalla es sidra y manzana, porque tendremos que poner la manzana a remojar en la sidra. Estos son patatas risoladas, me he acordado, ¿eh? Y tenemos finalmente para decorar, eso es perejil, Víctor, ¿y esto de aquí qué es? Tomillo fresco. Y tomillo fresco. ¿Qué son patatas risoladas, por cierto? Bueno, las patatas risoladas son estas patatas, este corte se llama patata avellana. Son unas patatas que se cuecen muy ligeramente y luego se terminan en sartén dorándolas, como si fuera un arroz, removiendo como si regáramos un arroz. Risolar de risotto, vamos, viene a ser algo parecido. Es increíble la cantidad de cosas que aprendemos en la cocina, sobre todo yo, porque desde luego a mí mal se me da esto, hasta acordarme de los nombres, ya no les digo nada. ¿Empezamos? Bien, mira, en primer lugar, lo que vamos a hacer, lo vemos aquí, porque ya lo tenemos marcado, es bridar el lomo de ciervo. Bridar significa atar para que conserve la forma, que no pliegue demasiado a la hora de dorarlo en aceite, ¿vale? Lo que hicimos, este lomo de ciervo que está bridado ya está marcado en aceite, ya está dorado para evitar que pierda demasiado jugo durante la cocción. Lo que vamos a hacer es una cocción mixta que va a utilizar
va a terminarse dentro del líquido de las verduras y lo que queremos es que pierda jugo, pero que también coja el aroma de las verduras, para hacerse lentamente y tapado. Que se impregne todo junto, que los ingredientes, bueno, se mariden, ¿no? De alguna forma. Una vez rehogamos las verduritas, la cebolla, el ajo puerro y la zanahoria, ¿cuál sería el segundo paso? Se echan un poquitín y luego se añaden ya, una vez que estén pochaditas, sobre el lomo de ciervo que ya está marcado, ya está cerrado. Ahí estamos viendo cómo... La sidra, la que obtenemos de macerar las manzanas y las manzanas. Va a ir junto con el lomo, lo vamos a tapar bien y lo vamos a meter en el horno a 180 grados. Durante 1 hora y media, es bastante tiempo. La gente se puede estar preguntando en sus casas cuánto tiempo hemos de dejar la manzana en la sidra para que se empapen bien. Pues esta lleva 6 horas. 6 horas. 6 horitas, sí. De hecho, no vamos a utilizar toda para la salsa, sino que alguna la reservamos para luego hacer la guarnición. Vamos a terminarla en plancha para colocar una base para el lomo, para emplatarlo. Ajá, por lo tanto, una vez metemos el lomo con las verdurinas, la manzana impregnada en sidra en el horno, ¿cuánto tiempo hemos de dejar este platín en el horno? 1 hora y media larga sería. Hora y media larga. Larga 2 horitas. Una vez que lo tengamos, bueno, esto ya sería el lomo una vez breseado y con la salsa, esa verdura, más el jugo que va soltando, más la sidra, más la manzana, se tritura y se cuela. Bien, se reduce y se termina de cocer el lomo. Ya veis el tamaño, lo que menguó, lo que mermó, pierde parte del jugo, la pierde la salsa, con lo cual la salsa se enriquece. Y una vez pasado por turmis, lo terminamos ahí. Esa va a ser la salsa con la que vamos a terminar el plato. La verdad es que es increíble cómo ha menguado el lomo. ¿Esto es normal? ¿Es una carne que mengua mucho? Es normal porque, bueno, es un tiempo de cocción bastante largo. Lo que buscamos es que se vaya haciendo con su jugo y precisamente lo que aumentó fue la salsa. Esa salsa tiene ese sabor del lomo también, de la carne. Si no lo hubiéramos marcado, hubiera mermado más. ¿Y ahora qué estamos haciendo con las patatas risoladas? Que a mí me ha gustado, esto de las patatas risoladas. Una vez que las tengamos blanqueadas, lo que hacemos es rehogarlas un poquitín en aceite como si fuera el arroz, cuando lo marcamos antes para una paella, lo pasamos un poquitín por aceite para que se cierre un poquitito. Generalmente después se terminan en el horno, o sea, sería una patata que quedaría dorada por fuera y asadita en el horno al final. El resultado sería aquel. A ver, Sergio, sería esto. ¿Vale? Al cocerla un poquitín, no nos queda dura completamente en el centro, nos queda blandita. Bien, y yo creo que podemos... Después las añadimos. No, las patatas van en plato para decorar. Van a la decoración junto con la manzana que va a ir a la plancha, la que teníamos macerada en la sidra. O sea, las patatas y las manzanas forman parte de la guarnición de este lomo de ciervo, que debemos recordar forma parte de este menú de jornadas gastronómicas de aquí de la Escuela de Hostelería de Moreda. Es uno de ellos, uno de los platos. ¿Cuál de ellos está teniendo más éxito o ha tenido más éxito hoy que se han iniciado estas jornadas? Pues uno de los que más tuvo fue uno que no hicimos hoy aquí, que fue el arroz con liebre. Dicen que, bueno, que estaba bastante sabroso y creo que la perdiz también. La perdiz también gustó mucho. No lo hemos visto, nosotros lo hemos probado, María, hemos de decirlo. Y vamos, no tenemos palabras, Víctor. Está bien, eso está bien. Bueno, estamos emplatando ya las patatinas risoladas, la manzana. Sidra y vamos a colocar sobre la manzana el lomo. El lomo ya lo tenemos cortadito, después de terminar con la salsa, bien caliente. Antes hablábamos de la preparación, de cómo tenemos que proceder si adquirimos este tipo de carnes duras, este tipo de carne de caza. Como, por ejemplo, me comentabas que la perdiz ya no se mantiene boca abajo. En el caso del ciervo, ¿cuál es el protocolo de actuación, por así decirlo, si lo adquirimos en una carnicería? Me olvidó deciroslo antes, ese ciervo estuvo marinando antes de marcarlo, estuvo sumergido en vino tinto, con hortalizas picadas y especias, estuvo durante 24 horas. Se deja en ese vino tinto y al día siguiente, cuando se retira ese vino, esa marinada no la utilizamos. Cuando se retira ese vino vemos que el líquido tiene color gris, porque todas las impurezas y la sangre que le dan fuerza a la carne, pues salen, se pierden ese líquido al vino. Se añaden generalmente hortalizas como son cebolla, pimiento, zanahoria y como especias se le suele añadir clavo, pimienta, enebro machacado,
se le añade también tomillo, orégano, etcétera. Todo lo que sea boscoso le va muy bien. Gracias, Víctor, y gracias a todos vosotros, alumnos de esta Escuela de Hostelería de Moreda, por habernos preparado estos platos impresionantes que forman parte de estas jornadas de la caza de Moreda que se han iniciado hoy martes 18, y que podrán ustedes disfrutar este mismo jueves. Así que no se las pierdan. Gracias, Aurora. A mí me ha parecido dificilísimo, así que lo mejor acercarse hasta Morea A mí también. y comerlo allí, porque madre mía. Gracias.